Buenas noches para todos. Agradecerle la presencia. Empezar como cada vez que damos un informe con el número de análisis realizados al día de hoy. Se hicieron 876. De esos 876 hay 18 positivos. Al día de hoy tenemos cursando la enfermedad 203 personas y se han recuperado 412. En este modelo evolutivo rumbo a la nueva normalidad que hemos trazado, tratando de seguir las mejores prácticas en distintos países, en los casos de éxito, nuestro grupo de expertos que se ha agrandado, hoy superan las 36 personas que le están dando una mano del punto de vista científico al gobierno. Eso nos da mucha espalda para saber qué es lo que debemos seguir haciendo. Han observado que países que han actuado de distinta manera están obteniendo distintos resultados. Y por eso nuestro modelo evolutivo a la uruguaya toma las mejores prácticas de distintos países. Hoy reabrieron 642 escuelas rurales. Al día de hoy hay 642 escuelas rurales abiertas. Y el día de hoy, quizá pueda abundar el ministro de Salud Pública con respecto a los temas que estuvimos hablando en estos días. Hemos generado un programa de atención a los adultos mayores, en el cual el Ministerio de Salud Pública, con los distintos prestadores, han distribuido la atención en los distintos lugares desde el punto de vista regional y porcentual a sus afiliados. En otro orden de cosas, se ha empezado a testear a los trabajadores de la construcción. Calculamos que para el sábado vamos a tener el resultado de casi 400 test en un mapeo que se ha hecho con el aporte de los científicos que están ayudando al gobierno. Y después de conocidos esos resultados, vamos a dar otro paso más. Recuerden que los pasos el gobierno los está tomando de a poco a medida que los resultados sean favorables. Ese paso lo va a dar seguramente la administración pública. Si los resultados que obtenemos de los test del ámbito de la construcción son positivos, allí ya tenemos un instructivo general con el aval del cuerpo técnico para retomar algún tipo de actividad en la administración pública. La preocupación, ustedes saben, básicamente es sanitaria, pero también, y de manera muy importante, la situación económica y la situación social. Hoy firmamos un decreto que habíamos comprometido en la campaña electoral, que tiene una continuidad del gobierno anterior con algunos agregados que hacen a las inversiones en construcción de las grandes obras. Y eso es una forma de dinamizar más una actividad tan importante como la de la construcción. Queremos hoy detenernos un instante en la ley de urgente consideración. Yo sé que está en la agenda y todo el mundo ha opinado al respecto, pero el gobierno se ve con el derecho y con las ganas, aparte, de defender un proyecto de ley que ha sido muy trabajado. Un proyecto de ley que no surge espontáneamente, que surge de las necesidades de la gente. No hemos dudado en catalogarlo un proyecto de ley popular, un proyecto de ley bueno y un proyecto de ley justo. Y siempre hemos dicho, ustedes nos habrán escuchado, que una medida no importa solo que sea buena, tiene que llegar a tiempo. Y fíjense que casi la mitad del proyecto de ley se lo llevan dos áreas muy sensibles para los uruguayos, como la educación y la seguridad pública. Y todas las críticas, que son bienvenidas, por supuesto, y a veces nos ayudan a mejorar, también nosotros nos vemos en la obligación de decir que si la gente lo pidió en campaña electoral,
que si llevó al gobierno una coalición que sostenía determinadas ideas, las tiene que aplicar. Y la discusión que tenemos que dar es, ¿quieren que siga todo como está? ¿En serio el Uruguay entiende que en seguridad pública no hay que hacer cambios? Bueno, estos son nuestros cambios. Esta es nuestra verdad, no es la única, pero es nuestra verdad y es con la cual comparecimos ante la opinión pública. Y por eso son las medidas que pretendemos aplicar, que creemos las buenas, y son de carácter urgente. Lo mismo en la educación. ¿Alguien se cree en nuestro país que la educación está bien? ¿Se han intentado reformas en los gobiernos pasados? ¿Se ha llevado adelante un modelo? Bueno, ese modelo hoy nos dice que los resultados son negativos. Y por eso, básicamente también en la educación lo que se pretende es un modelo más justo. Un modelo donde se achique la brecha de las oportunidades. Y ese modelo justo se trata de tratar desigual a los desiguales. Y por eso nosotros queremos hacer fuerte hincapié a que el contenido de la ley de urgente consideración en lo que hace a la educación es una buena medida, son buenas medidas y además son urgentes y justas. Y el otro ámbito que también profundiza esta ley de urgente consideración, hay muchos más, pero uno de los que nos interesa es la administración pública. Los recursos de los uruguayos. Hemos escuchado hablar un sinnúmero de veces de la madre de todas las reformas, hemos hablado de reformas tributarias. Lo que nosotros pretendemos en esta ley de urgente consideración es cuidarle el dinero a los uruguayos. Es un gobierno que entiende que es urgente autoimponerse límites en la administración de los recursos. Cuando nosotros hablamos de una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas, le estamos diciendo a los uruguayos que es urgente tener un gobierno que tenga un monitoreo en tiempo real de los procesos económicos de su gobierno, para así poder mejorarlos y corregirlos, y no tener que pedir perdón o disculpas cuando se malgastó el dinero público. Y el otro caso es la regla fiscal. En Uruguay no existe una regla fiscal. En Uruguay existe una ley de tope de endeudamiento, que como muchos de ustedes saben, esa ley se ha modificado varias veces y muchas otras se ha aumentado el endeudamiento en base a situaciones extraordinarias que no siempre fueron. El gobierno cree urgente, y por eso lo expone en una ley, autoimponerse una regla fiscal con las consecuencias que ustedes conocen, que es en épocas de bonanza y las otras para ir regulando los fondos públicos. Por eso, este modelo evolutivo que tiene temas sanitarios, por supuesto, que tiene un gobierno que está andando, un gobierno que comprometió un programa y que lo va a llevar adelante, que obviamente está en el Parlamento para ser discutido y mejorado, no es una piedra que no se cambia, puede ser cambiada, puede ser mejorada, pero hay un compromiso con una ley de urgente consideración que es buena, que es justa y que es popular. Les agradecemos su atención y obviamente quedamos a las órdenes para las preguntas. Les pedimos, como siempre, a los estimados colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Buenas noches para todos. Ricardo Pose, de Caras y Caretas. Usted, señor presidente, hizo alusión a 4 de los ejes que vienen en la ley de urgente consideración que se está tratando en el Parlamento, porque entienden que es un compromiso de campaña asumido y que así, bueno, la población lo votó y es lo que ustedes deben seguir adelante. Lo cierto es que cuando estaban estos 4 ejes en la ley de ahora de urgente consideración, no había la situación en la que hoy se encuentra el país. No estaba la emergencia sanitaria, no estaban las ollas populares. A nosotros nos consta que usted es un ciudadano que va a hacer los mandados, con lo cual debe haber visto el brutal aumento de los precios que se constatan en las grandes superficies, en muchos almacenes. Y en ese sentido, la consulta sería, de cara a la nueva normalidad, esta nueva normalidad que ustedes han explicado, de alguna manera está imponiendo la emergencia sanitaria, ¿cómo se acondicionaría este programa de campaña en función de esta nueva realidad? Es una muy buena pregunta. Yo me atrevería a sintetizarlo que lo urgente a raíz de esta pandemia
es más urgente. Porque algunas diferencias en lo que hace al educativo las estamos viendo más en estos días, se están profundizando, porque en temas de seguridad pública ustedes saben lo que está pasando, y porque en temas de trabajo y de economía lo mismo. Y ni que hablar en lo que hace la administración pública, que no quiero llover sobre mojado, pero ustedes escucharon el desempleo de febrero, escucharon el déficit con lo cual terminó la administración anterior. Hay que de alguna manera optimizar los recursos del Estado para así eventualmente poder aflojarle la cincha a los uruguayos, para así eventualmente que se invierta más y generar más fuentes de trabajo. Concluyendo, la situación que tú relatabas, que yo comparto, lo único que hace es hacer más urgente la ley de urgente consideración. Presidente Pablo Fernández, del diario El País, acá. Consultarle, aprovechando que estaba Robert Silva en la mesa, si tiene algún indicio, algo más claro de cuándo se van a retomar las clases en las escuelas, teniendo en cuenta que algunos maestros estaban visualizando que recién se podrían volver a las clases en septiembre, lo cual sería muy cerca sobre el fin del año lectivo, y viendo si esa situación hace que el año para algunas escuelas se dé por perdido o postergado para el próximo 2021. ¿Cómo es esa situación de cara a primaria, que entiendo que es lo más complicado? Sin perjuicio de que Robert Silva pueda profundizar, ni siquiera es homogéneo lo que han perdido los distintos alumnos. El otro día que hablábamos con ustedes, les comentábamos la cantidad de chiquilines que de alguna manera están usando las plataformas y las que no, entonces ni siquiera es homogéneo. Sobre la preocupación lógica de algunos docentes, pero también de los padres que quieren que sus hijos aprendan, no tenemos una fecha. Tenemos un cronograma, pero no tenemos fechas preestablecidas, justamente por lo que decíamos al principio de la conferencia, que son los pasos sucesivos que vamos dando. No tiramos la toalla. Me parece que no nos podemos dar por vencidos. Lo que habrán son menos vacaciones. Yo sé que los niños que escuchen esto no van a estar muy contentos, pero no vamos a dar el año por perdido. Y si llegamos a una situación extrema de que hasta septiembre o más adelante, no creo que sea el caso, se hace circunstancia, habrá menos vacaciones. Porque dar un año por perdido, insisto, no va a ser homogéneo, porque algunos no van a haber aprendido nada, y algunos algo, y algunos bastante. Y yo me resisto a pensar en nuestro país, en nuestra sociedad, que ya tiene deficiencias educativas en este mundo tan competitivo, dar por perdido un año. Yo me resisto. Pero capaz que Robert puede abundar un poco más. Comparto, presidente. Estoy convencido. Estamos trabajando fuertemente desde el CODICEN, desde la ANEP, con todos los actores institucionales para pensar ese reintegro cuando corresponda, pero estamos haciendo una cosa que es fundamental, además de mantener el vínculo con nuestros estudiantes, con nuestras comunidades o desde nuestras comunidades. Estamos trabajando por una etapa que nos parece crucial para hacer eso que el presidente dice y que nosotros también estamos convencidos, para que el año no sea perdido. Estamos trabajando para generar un efectivo calendario de actividades planificadas, registradas, en donde nuestros equipos de supervisión, acompañando a las comunidades educativas en coordinación con la familia, establezca algo que es crucial. En este tiempo también hay que aprender, es un tiempo de aprendizaje, en el marco de esa necesaria vinculación que tiene que existir y del apoyo que las familias tienen que desarrollar. Y aprovecho para destacar, porque estamos en un momento difícil, el sistema educativo claramente está afectado por la ausencia de la presencialidad, pero recalqué la otra vez la presencia de los docentes, las actividades que se están llevando adelante, lo vuelvo a hacer ahora, el rol protagónico de las familias, y es cierto también lo que dice el presidente, y a nosotros nos preocupa.
hay sectores altamente vulnerables que son los que están siendo más afectados por esta situación. Entonces estamos pensando, desarrollando, implementando, lo hemos aprobado, un conjunto de estrategias para focalizar el seguimiento y el acompañamiento de aquellos sectores más vulnerables, los que tienen determinado contexto, aquellos que perciben en determinadas prestaciones públicas, aquellos otros que vienen o que están en determinadas situaciones específicas que hemos determinado. O sea, estamos tratando de hacer cuestiones que nos permitan avanzar ante esta nueva realidad, pero lo estamos haciendo con ese mismo convencimiento. Como país, como sistema educativo, no nos podemos resignar a perder el año. Y para que eso no suceda, depende de todos nosotros, depende de los equipos profesionales, de docentes, de las comunidades educativas, de la familia, generando el espacio, como decía, y también de una apuesta a futuro, que cuando podamos y la sanidad no permita, volver a esa presencialidad que hemos dicho, una presencialidad que quizás ya la estamos pensando como lo estamos haciendo en el medio rural. Tiene presencialidad y tiene educación a distancia. Entonces mezclamos la presencialidad con la educación a distancia y seguramente eso nos va a ayudar y mucho en esos contextos. Gracias. Buenas noches a todos. Presidente Leonardo Silvera de Telemundo Canal 12. Usted decía el gobierno tiene ganas de defender la ley de urgencia porque es el plan de gobierno con el cual accedió justamente al poder. La pregunta es en qué medida este plan de gobierno es de toda la coalición y en qué medida se sustenta más en sus ideas o en el Partido Nacional. Esto a colación incluso por ejemplo, usted lo habrá visto, un tuit del legislador Ope Pasquet que decía: en la ley de urgencia se incluyeron temas como modificaciones al Código Civil que no fueron consultadas o que el Partido Colorado no conocía. Esto también hace pensar en cómo será ese trámite parlamentario con cuestiones que la misma coalición de gobierno puede defender y otras que dice desconocer. Gracias. Gracias a ti. No leí el tuit, me estoy enterando por ti, pero sin traumas, sin mayores traumas. Creo que lo ha dicho todo el mundo. Ayer estuve escuchando los discursos de legisladores de la coalición, del Partido Nacional, del Partido Colorado, entre otros, haciendo una defensa del instrumento. Todos hemos dicho una cosa: lo que formaba parte del compromiso por el país, eso hay valga la redundancia, un compromiso a acompañarlo. Y si hay algunas otras medidas que eran propias quizá de la campaña del Partido Nacional y el resto de la coalición no está dispuesta a acompañarlo, hasta por una razón matemática, no va a ser discutido y tratado de que se apruebe. Pero sin mayores traumas. El compromiso por el país, ese es el compromiso. El resto, si se acompaña bien, y si no, nos quedaremos con las ganas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nicolás González de BTV Noticias. Yo esta noche, presidente, le quiero preguntar al ministro de Salud Pública para entender un poquito más cómo se viene desarrollando la pandemia y el virus fundamentalmente en el Uruguay. La pregunta puntual es: ¿cuántos de los infectados hasta ahora en total desde el 13 de marzo han sido asintomáticos y cuántos en total han pasado por el CTI, por cuidados intensivos? Gracias. Sí, le voy a contestar que no tengo la respuesta exacta a esos números, pero los podemos proporcionar rápidamente. Lo cierto es que la casuística nos indica que en el entorno del 81-82% de los pacientes, de las personas que han sido positivas, han transcurrido sin ningún tipo de complicación más allá de un cuadro de tipo gripal. Y algunos de ellos han sido asintomáticos porque fueron hisopados por ser contactos. Por lo tanto, en torno de la mitad de esos casos han sido asintomáticos. Eso es un hecho que está recogido. Además, no se olvide usted que se ha hecho una búsqueda activa de casos, entonces se ha seguido lo que se llama el hilo epidemiológico. Cuando usted tiene un caso, usted trata de seguir todos los contactos cercanos y trata de contactarlos en el sentido de si tuvieron síntomas o no. Y en este momento que tenemos una muy buena capacidad de testeo, de testar a todos los contactos estrechos. En cuanto a la cantidad de personas que ha pasado por el CTI, me llevo ese deber para contestárselo con propiedad y exactitud. En este momento ese dato no se lo puedo dar.
Presidente, ¿qué tal? Fabián Cambiaso de la X. Usted hablaba recién de inversión, de empleo. Lo cierto es que hay, según las cifras del BPS, hay 150.000 personas en las diferentes modalidades del seguro de paro, muchas de ellas ya transcurriendo el segundo mes de esa prestación. Se hablaba de la posibilidad de flexibilizar el acceso al seguro de paro parcial. La consulta que le quiero hacer es, ¿qué perspectivas tiene el gobierno de que todos esas 150.000 personas puedan retornar eventualmente a sus puestos de trabajo y si hay alguna medida a mediano plazo para las personas que lamentablemente no puedan volver a sus empleos? Si se piensa algún tipo de renta especial o extender el mismo subsidio por desempleo. Está a estudio, gracias por la pregunta, está a estudio ampliar el seguro de paro flexible a otras áreas de actividad. Estamos con testes de que así debería de ser. Obviamente tenemos que ir a la casuística para hacer una evaluación económica. Ustedes escucharon a la ministra de Economía y a casi todo el gobierno decir que estamos dispuestos a hacer las erogaciones necesarias para que se pase esta crisis de la mejor manera posible, sobre todo aquellos más vulnerables o aquellos que no tienen un sustento. Entre ayer y hoy tuvimos acuerdos ministeriales y básicamente con los ministros de la producción, de Ganadería, el ministro de Industria, luego con el Ministerio de Transporte, el propio Ministerio de Vivienda, estamos trabajando en consonancia con Economía y con OPP en instrumentos que se adecúen al tiempo que estamos viviendo para fomentar la inversión y el empleo. Nuestro desvelo, además del tema sanitario, es que la gente pueda volver a trabajar y generar más puestos de trabajo. Nosotros le hemos pedido al ministro de Trabajo que siga muy de cerca la tasa de desempleo, el piso de la tasa de desempleo que va a tener esta crisis. Si el desempleo de febrero fue 10 y fracciones, uno se puede imaginar cuál puede ser el piso, mejor dicho, de esta crisis. Ya no era bueno la situación de miles de uruguayos, imagínense ahora. Entonces, toda nuestra inventiva, nuestro trabajo va a estar diseñado para que la gente invierta y para que la gente dé fuente de trabajo. Inversión, fisco, trabajo. No quiero caer de nuevo en lo de las perillas, pero esos son los tres elementos que nosotros tenemos que evaluar y valorar para generar fuente de trabajo. Básicamente, dentro de lo posible, a mayor inversión, a mayor generación de empleo, más renuncia fiscal o renuncia de aportes. Vamos a priorizar, ya lo teníamos pensado hacer, pero lo vamos a hacer más enérgicamente, a priorizar la inversión y la generación de empleo. Por aquello de que si no hay inversión, al fin y al cabo ni siquiera hay ingresos tributarios. O sea, podemos llegar a decir que estamos renunciando a la nada, porque si no se genera esos motores con más revoluciones, no va a haber ni inversión ni fuente de trabajo. Estamos realmente preocupados porque el desempleo golpea muy duro a la gente que no tiene ningún tipo de capacidad de ahorro. Y eso es lo que nos está pasando. Gente que dejó de trabajar 2 meses y ya no puede parar la olla. No tenía ningún tipo de respaldo. Y eso es la gente de menores recursos. Y ahí es donde nosotros queremos hacer un fuerte hincapié. Por eso, entre otras cosas, el decreto de grandes obras que emplean bastante gente. Habilitamos las 2 últimas consultas en esta conferencia. Buenas noches, Natalia de Brun, de TV Ciudad. Presidente, usted se refirió a que lo próximo en reactivarse sería la administración pública, algo que ya se había anunciado. Quería preguntarle qué fecha se piensa para ello y si lo que pasó en los últimos días de algún modo obligó a no tener ya una fecha concreta o a demorar, digamos, a retrasar un poco la reactivación de otros sectores.
Muchas gracias. No, en realidad no. Lo que estamos tratando es de ir teniendo resultados parciales para seguir abriendo otro tipo de actividades. Por eso yo les comentaba que seguramente el sábado tengamos los 400 test realizados en el ámbito de la construcción para así liberar, para así reiniciar el funcionamiento, en este caso de la administración pública, que hay muchas cosas para hacer, hay muchos uruguayos que necesitan de trámites de ahí, ser atendidos, y tenemos un protocolo ya hecho, ya homologado por el grupo de técnicos. Estamos esperando el resultado de la construcción para, a partir del lunes, ya empezar a liberar distintas oficinas públicas. El lunes. No lo quiero firmar porque si el sábado no llegamos a tener los resultados esperados, obviamente que el lunes no vamos a abrirla. Entonces, esperemos tener el resultado el sábado, esperemos que el sábado sea positivo los resultados, y así el lunes empezar a dar las directivas para que en esa semana que viene se puedan empezar a reabrir las oficinas públicas. Daniel Rodríguez de Subrayado. La consulta tiene que ver con el trascendido de hoy sobre que Uruguay podría participar con Google y con Apple en el desarrollo de una herramienta tecnológica. Ver si esto es así, cuál es el alcance, porque entre las cosas que trascendió tiene que ver con, no sé si es lo correcto, pero es la detección de personas o de casos de COVID-19. Y si esto es así, preguntar cuál es el alcance, dado que esto podría tratarse también de una intromisión a la privacidad de la gente que pueda ser positivo. Sí, gracias, Daniel, por la pregunta. Eso último que tú mencionaste es enseguida lo que uno le surge decir. Y como nosotros somos respetuosos de las personas y su intimidad, hasta no estar seguros de que eso no va a suceder, el tema de los datos, el tema de su movilidad, etcétera, no avanzaríamos. Esa fue la primera pregunta que hicimos. Empiezo por el principio. Sí, es cierto. Aparentemente, en algo inédito, en dos empresas que compiten, se juntan por primera vez, eligen 4 países, Alemania, Uruguay y los otros 2 los desconozco, los eligen por un desarrollo uruguayo, que es por la app que ustedes conocen. O sea, como el Uruguay avanzó, gracias al sector emprendedor y a la administración pública, al gobierno que le prestó atención y sumaron esfuerzos para diseñar esta app, que ha tenido una gran utilización, Uruguay es seleccionado por eso. Como a priori, no quiero ser terminante, pero a priori se nos dice y se nos explica en el modo de funcionamiento que es anónimo, simplemente teléfono machea con teléfono cuando hay gente contagiada y eso salta una alarma, no es con nombre, apellido y con la persona individualizada. Entonces, una vez que estemos seguros de eso, que yo no tengo la menor duda, seguramente estemos avanzando con algunas cosas que va a requerir de la app nacional, de estas empresas que se han unido en este trabajo tan importante, que nos parece un insumo bien interesante para este modelo evolutivo rumbo a la nueva normalidad.